están encerrados. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un honor darles la bienvenida a la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute para la presentación de un libro muy especial, Obras de una mente autística. Lo he dicho bien, Ángel. De Ángel Manuel Sandoval Vanderleo. Hace unos meses Ángel nos visitó aquí en la biblioteca para entregarnos los primeros ejemplares de su libro. Fue entonces cuando estuvimos valorando posibles fechas para su presentación. Hoy, 24 de octubre, Día de las Bibliotecas, ha sido el día elegido para este evento tan significativo. Este año el lema es Por un futuro sostenible, destacando el papel esencial que juegan las bibliotecas en todas sus tipologías, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Las bibliotecas no solo son espacios de conocimiento y cultura, sino también son motores de cambio social, contribuyendo a construir una sociedad más informada, igualitaria, solidaria y consciente de la necesidad de vivir de forma sostenible con el objetivo de garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones. Quería compartir además una excelente noticia, como que nuestra biblioteca ha sido premiada de nuevo en la campaña de animación a la lectura María Moliner con el proyecto Artes y Letras en Caudete, donde hemos recogido parte de las actividades que para celebrar el centenario del poeta local Evaristo Bañón Medina hemos realizado. Son ya 19 veces las que hemos sido premiados en esta campaña nacional del Ministerio de Cultura. Y bueno, volviendo al motivo que nos reúne hoy aquí, que es el segundo libro de Ángel Manuel Sandoval, un autor autodidacta que en esta ocasión se adentra en temas de salud y desarrollo personal. Obras de una mente autística es una obra profunda, editada tanto en español como en inglés por Noa Ediciones, que nos invita a recorrer momentos autobiográficos a través de una perspectiva autística única. La obra aborda además temas universales como el amor, la amistad, la muerte, la naturaleza, buscando transformar el sufrimiento en aprendizaje y soluciones. Con una escritura directa, emocional, Ángel nos ofrece una mirada sincera y sin juicios sobre las vivencias humanas. Ángel ha vivido en varios países, como los Países Bajos, Estados Unidos y España. Actualmente reside desde hace varios años en Caudete, donde sigue explorando su creatividad. Ángel, su verdadera patria son sus hijos, sus amistades y su capacidad de expresión creativa en un mundo que a veces puede parecer rígido. Te conozco muchos años, ya tuvo otros libros que también estuvieron una idea para mí excepcional. Este libro que nos vas a presentar hoy es diferente, trata de temas, no sé, que parece que a la gente pues, nos interesa más, nos preocupa más. Y bueno, pues yo sin más preámbulos te quiero invitar a que nos hables más sobre tu obra y nos cuentes las experiencias que lo inspiran a escribir Obras de una mente autística. Muchas gracias. Me voy a poner de pie. Espero que llego. Bueno, primero más que nada, muchas gracias por venir y muchas gracias por venir otra vez. Bueno, hoy vamos a presentar mi libro, que está basado en la perspectiva autista. Y lo digo así porque lo quería dejar libre de un formato obligatorio, que muchas veces cuando estás escribiendo algo o haciendo algo, que siempre estás obligado de hacerlo en un formato que otra persona lo entiende. Y una de las cosas que empiezas a hacer es cambiar completamente tu forma de ser y pensar. Probablemente porque piensas que tu forma de ser es algo que nadie entiende. Y eso también está basado en experiencias, porque cuando comunicas con una persona también tienes esa dificultad siempre que estás como que no me entiende lo que estoy diciendo y empiezas cada vez a reducirlo más hasta el punto que, como pasa con muchas personas, dejas de hablar. Y una de las cosas que quería conseguir con esto es cambiar eso. Y dejarlo ver también al resto del mundo que está sufriendo en silencio. Es que no hace falta. Siempre vas a encontrar una cosa, una persona, un sitio, un lugar que te puede librar de esa forma de pensar y te deja ver que sí hace falta decir las cosas.
porque nunca sabes quién o cómo o cuándo vas a ayudar a otra persona o cosa. Así eso es lo que el libro indica para mí y lo que me ha ayudado a mí poner las cosas en un mejor sitio. Y lo que es lo más alucinante es que muchas personas lo entienden y se han puesto o se pueden plantear ellos mismos en su vida cordial y las cosas que tenía yo como experiencias que ellos han tenido en una forma u otra también. Así, lo que voy a hacer hoy es más o menos explicar de lo que va el libro. No, los movimientos están adentro. Primero, más que nada, como ella explicó también, son las memorias. Lo que quería hacer es resumir más o menos cualquier tipo de memoria que tenía basado en qué es lo que pasó y qué he hecho con eso. Quitando la cosa parte negativo o positivo o las emociones que han traído esas situaciones, solo enfocar en lo que ha pasado, en una perspectiva única, que es muy contradictorio cuando va de autismo porque no tienes uno, tienes miles. Y eso es lo que me enteré cuando empecé a escribir, que cada frase eran como 1000 frases en uno. Y hasta que yo estaba leyéndolo digo que si yo no lo entiendo nadie lo va a entender. Porque yo sé de dónde viene todas las partes, pero no es una frase, son palabras y son momentos. Y así más o menos funciona el cerebro, pero eso tienes que plantear en una frase que alguien también se puede entender adentro de las frases. Una de las más grandes dificultades adentro de no solo el autismo son los traumas, porque eso creo que lo pone muchísimo más difícil. Y más cuando eres autista desde muy joven, antes de saber cualquier cosa ya tienes una etiqueta que te desconecta del resto del mundo, porque te trata como eres otra cosa. Y en los 80 era mucho más difícil de decir que alguien tenía un problema mental. Era mucho más que eran tontos o locos o en una forma u otra te desconecta del resto del mundo. Así tú empiezas a cambiar tu ser en algo que alguien acepta. Y eso lo que explico en el libro también me ha fastidiado más que me ha ayudado. Porque ¿qué es normal? Porque eso también es una perspectiva. Siendo normal para una persona no quiere decir que es normal para otra. Así, quería enfocar también en las perspectivas. Porque quería dejar ver cómo yo lo veo, cómo el resto del mundo lo veo, yo lo veo, y cómo lo podía utilizar entre medio de esas dos cosas. Al final, el aprendizaje, porque no creo que hay una memoria o algo que te pasa que no tiene sentido en el sentido de aprendizaje. Puedes aprender de todo. Aunque unas cosas son más difíciles que otras, más cuando hablas de traumas, siempre puedes cambiar tu forma de pensar en cualquier cosa que te pasa. En algo positivo. Pero lo mismo que algo positivo puedes utilizarlo como algo negativo. Una cosa más grande de las memorias es que te hagas muchas preguntas. Ahí. Lo estoy bloqueando. Soy muy grande. Una de las cosas de las memorias es que te hagas muchas preguntas y más cuando va de cosas negativas. Y eso como lo que pongo aquí también es... Muchas veces te dejas evitar que sigues. Porque te ha hecho demasiado daño o te ha bloqueado cosas o te han cerrado puertas. Cualquier razón que tú tienes en tu cabeza siempre empieza con por qué. Y eso es, creo, el peor pregunta que te puedes hacer. Porque esas son preguntas que siempre siguen con preguntas, no tiene respuesta. Es una pregunta que es infinito. Porque si preguntas primero por qué, ya tienes enseguida otro, y otro, y otro, y otro. Y adentro del autismo eso es lo peor que puedes hacer porque vas por 1000 caminos a la misma vez, estás preguntándote 1000 veces por qué, ya no tienes ninguna respuesta. Así lo que yo siempre digo es cómo.
¿cómo puedes utilizar lo que ha pasado? Aunque es algo positivo o extremadamente negativo o solo algo que ha pasado. En vez de preguntar por qué, es cómo utilizar lo que ha pasado. Y aquí está la cosa principal que te puede evitar de todo. Porque muchas personas piensan de los traumas es cómo te sientas, que tiene palabras. Y que tú puedes responder bien, mal, desastre, acabo de tirarme por la ventana. Es que todo eso son frases de palabras que no existen adentro de tu cabeza, solo son sonidos. Uno de los más grandes ejemplos que he tenido adentro del trauma es como estás en un aula muy grande con miles de personas, va una bomba, todos empiezan a gritar y te quedas ahí atrapado en los 3 segundos de la reacción de las personas y queda repitiéndose. Nunca empieza ni termina. Y eso creo que adentro de los traumas la única respuesta que tienes es que no sabes por qué, pero que duele. Y eso siempre es la única parte que tú piensas que alguien se puede conectar, que duele, pero que es dolor. Y ahí vienen las perspectivas. ¿Qué es cualquier cosa? ¿Y cómo puedo expresarme sin imponer o centrarme en un punto de vista específico? Quiero decir que yo quiero que el mundo vea todo lo mismo que yo. Como sabéis, afuera del autismo también, eso es imposible. Nadie puede ver lo que tú ves. Te puedes encajar más o menos en lo que una persona piensa o una persona ve, es lo mismo que los colores. Si digas que esto es azul, muchas personas dicen, sí, es azul. Pero siempre vas a tener una persona que dice, no, eso es más verde. Y tú no puedes decir que eso no es verdad, porque es solo probablemente tu perspectiva y lo mismo que otra persona también va a tener su perspectiva. Así, adentro del libro quería evitar de hacer eso en los textos, porque no es tan importante mi perspectiva, es importante lo que ha pasado y cómo lo he utilizado. Y que una persona está libre de ponerse en su propia perspectiva. Y aquí está, es qué hago con lo que ha pasado y cómo puedo usarlo. En cualquier sentido, eso se puede utilizar, porque todo lo que nos pasa podemos aprender algo. Y tú tienes que siempre elegir, voy a aprender algo negativo o algo positivo. Lo que yo intento de conseguir dentro del libro es quitar esa forma de pensar. No pensar en formato negativo o positivo, es utilizarlo para poder moverte para adelante. Y al lado de eso también en el sentido de mejorar tu situación para que puedas mejorar la situación para otros. Uno de los más grandes ejemplos que he tenido yo es mi viaje en África, que también he explicado dentro del libro. Es la forma de perspectiva cuando piensas en algo negativo o positivo. Lo que intenté hacer es un proyecto juntos con Guinea, con ACRI, que íbamos a hacer un sistema de administración para mejorar el país y la administración del país. Me costó casi 2 años y muchísimo dinero de conseguir eso y por fin nos fuimos ahí y pasó completamente nada. Y no hemos conseguido completamente nada tampoco en el sentido de la razón que me fui ahí. Así, yo podía dejarlo ahí, en algo negativo. He gastado mi tiempo, he gastado mi dinero, todo lo que he hecho era para nada. Y una de las cosas que yo veía son las fotos y también las experiencias que he tenido ahí. Me ha cambiado mucho mi forma de ser, de pensar y cómo ver el mundo, puramente por cómo ellos trataban el mundo. Porque en muchos casos de ellos la vida es extremadamente negativa. Cuando va económico, o físico, o ropas, comida, cualquier sentido, todo es negativo y no se veían negativo. Puramente por la conexión que han tenido con las personas alrededor de ellos. Y
Una de las cosas más grandes es ser feliz o elegir de ser feliz. No porque la vida te indica que, bueno, tengo todo, así tengo que estar feliz. No, tú estar feliz es puramente tú que eliges estándolo. Pero, ¿qué pasa cuando es algo muy extremo? Porque es muy fácil decir, tengo que utilizar los negativos lo mismo que los positivos. Pero ¿qué hagas cuando es algo muy extremo? Y en tu mente algo muy negativo. ¿Cómo vas a utilizar eso como algo positivo? Y por eso digo que no tienes que pensar en negativo o positivo, porque no son ninguno de los dos. Son cosas que pasan. Tú solo tienes que pensar qué hagas con lo que ha pasado. Y uno de los caminos muy fácil cuando va de estos traumas es ¿cómo voy a utilizar eso? Debo de utilizar eso. Y lo peor de todo es que empiezas a olvidar las cosas positivas. Obviamente porque una cosa negativa ha pasado, todas las cosas positivas han ido por la ventana. Y no debes de hacer eso nunca. Porque en todas las experiencias que tienes en la vida, siempre van a haber positivos adentro de los negativos y negativos adentro de los positivos. Así es importante recordar las cosas positivas para que tú puedas recordar tu razón de seguir y no perderlo. Porque hay una persona que no ha tenido esa opción. Ha tenido que vivir una vida donde no tenía control de su vida. El resto del mundo lo decidía. Y lo querían destrozar. Y yo siempre pensaba que era algo que yo merecía, porque yo me veía diferente de hasta mi propia familia. Yo pensaba diferente, yo hablaba diferente. Hasta 6 años ni hablaba. Y creo que no es justo a esa persona de no intentar de cambiarlo. Porque aún estoy aquí. Y tengo que, más que nada, respetar. Y intentar de que no, lo que ha pasado a él, pasa a lo siguiente. Más que nada porque puedes pagar lo que te ha pasado. Que no sigues repitiendo lo mismo con tus hijos. Porque en el final ellos van a tener hijos también. Y lo que tú quieres evitar es que tú eres la causa que repite la historia continuamente con las generaciones que vienen después. Me ha salido todo. Bueno, eso es más o menos que es la primera vez que he hecho toda la presentación. Eso es de lo que va el libro y de lo que voy yo. Y muchas gracias por escuchar y espero que las personas que lo han leído le han gustado y las personas que quieren leerlo lo van a gustar también. Así, muchas gracias. Hostia. Bueno, casi me ha salido todo. Casi. Bueno, yo creo que ahora debemos de pasar un turno de preguntas. Sudando como loco aquí. Y un turno de preguntas por si le queréis preguntar algo a Ángel sobre su libro, sobre su vida. Si te sanan las palabras.
Bueno, más que nada, muchas gracias por venir a Rosabel. Para las personas que no saben, mi primer libro está basado en el trabajo que ha hecho Rosabel dentro de su propia clase. Y lo que intentamos de hacer nosotros es darle forma universal. Y más que nada para plantear mi forma de pensar también. Pero no tan enfocado en la obligación de todos tienen que pensar como yo porque va a servir a todos. Lo que quería hacer es crear un camino diferente adentro del aprendizaje, porque una de las más grandes importancias que hay adentro del aprendizaje y cualquier tipo de estudios es que tú puedes estar libre de coger tu propio camino. Porque la dificultad para muchas personas es estar obligado de hacerlo lo mismo que el resto del mundo. Y una de las cosas más importantes que evita de poder hacer eso es que todos somos individuales. Todos pensamos en nuestra forma y todos tenemos que hacerlo en nuestra propia manera, porque todos tenemos nuestro propio camino. Así, hemos sacado 5 libros que son diferentes personajes, que enfocan puramente en algo muy básico, adentro de los libros de aprendizaje que hemos hecho también, que puedes aprender en tu propia forma y que todo está hecho como cuentos y colorear. El trabajo es extra. Para que una persona cuando lo ve, no lo vea como trabajo, pero lo ve como un juego que pueden jugar si quieren. Y si no, ahí con los lápices haciendo dibujos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quieres hacer uno? Pues te digo. Bueno, yo diría, Vale. más que una pregunta, una felicitación. Aunque, bueno, yo ya conozco el libro, es trampa. Lo primero de todo, felicitarte. Lo primero de todo, y recomendar a la gente que lo compre. Lo primero de todo, por el esfuerzo enorme, porque tu lengua materna no es el castellano. Y bueno, pues hacer un libro también en inglés, que casi tu segunda, o no sé si tu tercera, porque en tu cabeza también está el holandés o neerlandés, ¿no? Es decir, con todo ese lío de idiomas, escribir en castellano es todo un reto y creo que bueno, pues has sabido solventarlo muy bien y realmente transmitir las ideas fundamentales que quieras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy recomendable, como ha dicho la concejala en la presentación, porque tocas temas universales, es decir, aunque hablas de ti, de tu experiencia, del autismo, pero en el fondo hablas de experiencias que nos tocan y nos atraviesan a todos, ¿no? Sobre la vida, las emociones, sobre los temas de educación, sobre la muerte, sobre los traumas, sobre el sufrimiento, y de eso, por gracia o por desgracia, estamos hechos, ¿no? Y que, bueno, que le puedas poner voz a todo eso. Además, en algo que es paradójico, porque cuando hablas de autismo se habla de algo como hacia adentro y es todo un acto, podríamos decir, terapéutico y arriesgado y positivo, el hecho que teniendo esa tendencia, pues bueno, hayas sido capaz de proyectar toda esa sabiduría en un libro, ¿no? Y bueno, lo que más bonito me parece de todo, porque, bueno, traumas, situaciones adversas, todos tenemos, lo relevante es qué hacemos con ellos. Y hay gente que es capaz de convertir lo doloroso pues, en un acto creativo, en arte, en literatura, en escultura, en un movimiento asociativo, es decir, poder, como has dicho, hacer con nuestras consecuencias, porque el pasado no lo vamos a cambiar. Y creo que en ese sentido es uno de los valores del libro, porque bueno, desprende mucho sufrimiento, pero bueno, con todo el trabajo que has hecho, a la vez desprende mucha esperanza y muchas salidas, ¿no? Muchas salidas en temas que son universales, ¿no? Así que por todo ello, gracias por el libro y recomendar a la gente que lo compre, que es de muy buena lectura. Bueno, has dicho algo que creo que puedo explicar ahora, es la paradoja dentro del autismo, porque es un conflicto muy grande de expresarte. Y creo que tiene que ver con mi presentación también. Porque he puesto una foto de mí mismo, pero no mí mismo en el sentido que soy yo, pero una persona que fui yo y sé todo lo que ha vivido esa persona. Por eso quería hacer esto, porque no creo que es justo que una persona
vive atrapado en ese mundo sin que alguien le ayude a salir de él. Y una de las cosas más grandes es que no importa si tú tienes 6 años o 60 años o 600 años. Si tú estás atrapado en un sitio donde nadie te ayuda, ahí te vas a quedar. Y la justicia dentro de eso está puramente que todos podemos hacer algo. Porque siempre dicen, una persona no puede cambiar el mundo, pero una persona siempre puede cambiar el mundo para una persona. Y por eso he escrito eso. Y sí, es una paradoja y que cuesta mucho describirlo y expresarlo también. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, yo también, bueno, lo conozco mucho tiempo, Ángel. Con él hicimos el primer libro, él fue el que lo ilustró junto con otro compañero y un poco la idea fue entre Mar y yo, fuimos las que ideamos el cuento. Y ahora me ha sorprendido, bueno, primero que yo hablaba mucho con él porque él venía a mi clase y íbamos hablando de aquello que no tiene nada que ver con esto. Y yo no me di cuenta de esa mente diferente. Yo lo veía con mucho interés en no sé, en que la gente viera un trabajo bien hecho. Y yo creo que se consiguió. Yo doy fe. Sí, el cuento salió bonito. Sí. Y yo estaba como muy contenta de haber colaborado con eso. Y ahora la verdad es que este me emocionó especialmente. Yo ya fui a la otra presentación, lo he leído y me parece que es para tenerlo ahí, ¿eh? Me parece que es un libro, si no el libro de cabecera, sí que las mentes son muy diferentes, lo que dice él. Y bueno, uno por autismo, otro por superdotado, cada uno tiene una mente especial y ahí yo creo que hay que leerlo. Yo lo tengo y lo aconsejo, vamos. Sí, porque ahí está la dificultad más grande, etiquetas. Lo que he aprendido yo en mi vida es que etiquetas fastidian más que ayudan. Porque muchas personas dicen, oh, si tengo una diagnóstica o alguien que me dice lo que soy o lo que pienso o lo que debo de hacer, mi vida se va a mejorar. En muchos casos se pone mucho peor. Porque empiezas a estar obligado de pensar en cualquier forma que esa etiqueta te indica. Si tienes autismo o TDAH, si tú tienes TDAH, ahora tengo que estar ahí haciendo vueltas, corriendo todo el rato porque tengo demasiada energía. Estás obligado a ser esa persona en vez de la persona que tú eres. Y eso es lo que yo quiero y siempre he querido de cambiar, es no obligarte a tener una etiqueta puesto del resto del mundo, en cualquier sentido. Es lo mismo que lo que he visto también, porque he hablado mucho con los centros de mayores y de Alzheimer y todo eso también, te quedas olvidado, porque en ese momento te conviertes en cualquier cosa que el mundo te ha dicho que eres. Eres un viejito, o eres tonto, o cualquier cosa o etiqueta que te han puesto, eso vas a ser el resto de tu vida. Y no debe de ser así. Tú siempre tienes que ser una persona primero y que el mundo te trata como una persona primero y después ya lo que quieren hacer, porque ahí está la libertad de la perspectiva. Si a alguien le has caído mal, pues esa persona siempre te va a ver como pon cualquier palabra ahí, pero siempre viniendo primero de ser persona. ¿Otra pregunta? Yo te voy a hacer una. Bueno, te voy a hacer dos, ¿vale? La primera es, ¿qué te motivó a escribir obras de una mente autística? Y a esa sale uno, ¿cuál fue el detonante o la inspiración principal detrás de ese libro? ¿Qué es lo que te impulsó? ¿Cuál fue el detonante a escribir ese libro? Bueno, llevo muchos años escribiendo obras muy cortas, de definir palabras, porque me gustaba siempre de entender una palabra, más que nada la definición de la palabra. Y
estaba escrito era un desastre. Es que habían extremadamente muchos fallos dentro de los textos, pero lo que me importaba más es ponerlo en su sitio adentro de mi propia mente. Y lo dejé leer a otras personas y le gustaba. Me decía, ¿por qué tú no escribes más? Digo, porque no lo entiendo ni yo, ¿cómo lo voy a poner en un libro? Todos me van a decir, esto está escrito muy mal, porque todo está mal. Y te evita de hacer cosas porque estás solo pensando en cómo voy a hacerlo en un formato que otra persona lo entiende. Y lo entendía. Y en los últimos 2 años que lo he dejado ver a diferentes personas, lo entendían y se podían plantear su propia perspectiva y sus propias experiencias dentro de los textos. Así empecé a escribir. Digo, lo que sale, lo que sale. Y voy a escribir de cualquier cosa que puedo pensar en ese momento, lo empiezo, pero en el formato resumido. Así que quiero decir qué ha pasado, cómo lo he vivido y cómo lo he utilizado. Lo que sale, lo que sale. Aunque lo he hecho juntos con mi profesora de lengua, así me ha corregido muchas cosas. Eso no existe en español. Y bueno, eso es lo que en el final salió. Pero más que nada que me podía librar de mi forma de pensar que nadie lo puede entender. ¿Te sirvió como terapia? Terapia más que nada. ¿Alguien quiere preguntar? No, no estoy momentos callados. En el libro hablas de temas universales como el amor, la amistad, la muerte y la naturaleza. ¿Cómo los aborda la perspectiva autista que transmites en la obra? ¿Y hay alguna experiencia concreta que te haya marcado para escribir sobre estos temas? Bueno, la última es lo que acabo de explicar, creo. Creo que lo que he cogido son cosas que yo en mi mente lo veo en millones de diferentes formas. Cada experiencia que hay aquí dentro del libro lo puedo escribir por lo menos 1000 veces en unos segundos, porque así lo veo. Todas las experiencias que he tenido depende puramente en el momento de cómo lo planteo en la perspectiva. Y eso también es la dificultad cuando tienes que poner una frase y ya has pasado por 1000 diferentes caminos. ¿Cómo vas a hacer una frase? Y son cosas que me han cambiado mi perspectiva más que nada. Por eso también adentro de eso está el libro que hemos hecho con Rosabel, porque son cosas que han cambiado mi forma de pensar y que siguen un camino en vez de millones. Aunque pasa eso continuamente con el resto, quiero siempre enfocar en una cosa y pasarlo por los 3 pasos. Tu obra está marcada por una perspectiva autista. ¿Cómo crees que la sociedad percibe el autismo y qué papel puede jugar tu libro en cambiar o ampliar esa percepción? Es que la percepción de autista... Eso es difícil. Bueno, cuando hablo de mis propias experiencias, no creo que ha mejorado. Creo que se ha empeorado. Es que ahora lo que han convertido es la forma de pensar negativo en ponerlo en una etiqueta positiva, pero aún te tratan negativo. Y han hecho muchos estudios, se han separado muchas formas de autismo, por eso se llama espectro ahora. Pero eso es un hoyo negro, que tú no sabes exactamente lo que es, ni lo que tienes que hacer, ni cómo otra persona te puede ayudar en todo eso. Así, por eso me gusta más la psicología que la psiquiatría, porque la psicología te anda contigo en cualquier camino que tú vas y te pueden apoyar porque tú empiezas a caminar y ellos te ayudan a entender lo que te está pasando alrededor de eso. Pero cuando va de psiquiatría y medicamentos y todo eso, es solo taparlo. Y más que nada que creo que muchas personas siguen el sentido como no son aceptados en el sentido de su forma de pensar. Y no solo por
lo que pasa alrededor de ellos, pero dentro de su cabeza también, que no entienden por qué no pueden comunicar, por qué no pueden ser social, ¿no? Por qué no pueden entender a otra persona cuando es algo tan sencillo. Porque no entiendes solo eso, pero entiendes las miles de diferentes formas que esa persona, por qué está hablando así, pero cómo lo expresas y cómo lo van a entender. Y lo que he visto más que nada también en mi libro es que puedes dejar ver que sí hay una manera y sí hay personas que lo van a entender, pero lo que necesitan es ser escuchado. Más que nada escuchado por las personas que lo están viviendo y no las personas que lo están estudiando. Y en ese sentido, en muchos casos, también en los Estados Unidos, que estaba ahí hace unos meses, lo están mirando por la persona que lo está viviendo, en vez de las personas que lo están estudiando. Y ese camino sí está mejorando mucho. Pero es un camino muy largo y hace falta más personas que lo están viviendo, que lo explican en su forma y esperando que el resto del mundo lo entienda. Venga, Jesús, porque se nos queda esto como digo, Ángel. No, hoy creo que es el Día Internacional de las Bibliotecas. Sí, Y es un día para muy celebrar especial, la verdad. los lectores y los escritores. Posiblemente en la sala haya futuros escritores y escritoras que igual les sirves de inspiración. Entonces, quería preguntarte a un nivel, no ya de contenido, sino de cómo has construido el libro. Hay distintos estilos, hay gente que escribe un libro pues, teniendo como un guión, como una estructura, ¿no? y como que vas completando, ¿no? Y hay otras formas de escribir más salvaje, más a borbotones y más como un mosaico de cosas. Entonces, quería preguntarte cómo has construido el libro, si en base a una idea preconcebida, había como un guión en tu cabeza, algo que hilara todo con un sentido, o ha sido de una manera más intuitiva y espontánea. No sé. Bueno, empecé a escribir más que nada, como te he dicho, los 3 pasos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo he vivido? Y cómo lo he utilizado, más que nada para enfocar en un camino solo. Eso me ha servido en algunos capítulos, en otros capítulos no me ha servido para nada. Y estaba ahí escribiendo, llorando, no viendo nada y tengo que terminarlo. Así, creo que es la mezcla de las dos cosas, porque la idea es expresarme honestamente. Eso era mi punto principal. ¿Cómo puedo expresarme en un formato que yo pienso que soy honesto? No pensando lo van a entender o tengo que ser en un formato u otro. Realmente que yo cuando veo el texto puedo decir, eso soy yo. Eso es mi punto de vista y eso es mi perspectiva. Pero con los 3 pasos siempre. Porque hace falta, porque si no voy por 1000 diferentes caminos y ya ni sé de lo que estoy escribiendo, ni lo que quiero decir, ni nada. Y tengo que podarlo todo y empezar. Así, eso, los 3 pasos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues yo, ¿qué esperas de los lectores se lleven de obras de una mente ¿Qué esperas de los lectores se lleven de una obra de una mente autística? ¿Qué esperas? ¿Qué quieren? Un mejor entendimiento de su propia vida. Eso es mi punto principal del libro, que pueden entender las cosas que le han pasado mejor. Y que yo siento más que nada que ha ayudado a alguien. Porque como he dicho, al final todo está hecho para personas, incluido yo, que no han tenido esa suerte en su vida. Y quiero evitar, o por lo menos conseguir, que una persona no caiga dentro o se tapa dentro de ese mundo. Eso es lo que quiero conseguir con el libro. Después de este libro, ¿tienes en mente seguir escribiendo? ¿Y sobre qué temas te gustaría explorar? O escribir. Quedando dentro de esto, es que me sentía mal cuando veía el tamaño del libro. Digo, vaya, eso es mi vida. Pensaba que era más largo. Y
Hay muchas cosas que aún puedo hablar sobre cosas que han pasado y cosas que he visto que son más universales en el sentido de experiencias en la vida. Y lo que quiero conseguir es más o menos hacerlo en la misma forma y esperar que salga un poco más largo que esta vez. Bueno, pues nadie más. Pues yo te voy a hacer entrega de la cierva, ¿no? Como recuerdo de este día. Y como ha dicho Jesús, hoy es un día especial para presentar tu libro, porque es el día de la biblioteca. Si alguien quiere comprar libros, Ángel tiene aquí libros Para dedicarlos. y para firmarlos. dedicarlos. No sé si el de la biblioteca estaba dedicado. No, mira, el primero que va a estar dedicado es el de la biblioteca. Claro. Bueno, yo no estoy nerviosa, ya no. Ya se me ha quitado el nervio. Bueno, y ya lo han comentado Manoli y Ángel, que muchas gracias por venir a compartir esta tarde con nosotros. Eso se me ha olvidado ya. Y especialmente hoy que es el día de la biblioteca, porque teníamos la agenda muy ajustada con muchos eventos. Ángel hace unos meses se pasó para presentarlos. En verano vimos que no era la mejor fecha para hacer la presentación y ya puestos a hacerlo en octubre dijimos, pues qué mejor día que el día de la biblioteca. Porque las bibliotecas públicas son aptas para todos, sin etiquetas. Aunque en los libros tenemos etiquetas, pero son aptas para todos los públicos. El único sitio con acceso para todo el mundo, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, son las bibliotecas. Porque aquí puede venir todo el mundo sin etiquetas. La única etiqueta debe de ser para encontrar el camino por donde quieres ir. Así las etiquetas para saber hay muchas rutas. Hay muchas rutas. ¿Lo tienes que dedicar a la biblioteca? Para los lectores de la biblioteca. Que cuando se lo lleve. No, en castellano. Ojalá me lo pudiera leer en inglés. Eso sería algo chulo.